Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de visualbasic.net en el cual vamos a ver el bucle indeterminado while. Este bucle nos permite repetir instrucciones un número indeterminado de veces, de acuerdo al valor de la condición que esté en su respectiva vuelta de bucle. Es decir, que a partir de la condición del ciclo, este decide si sigue repitiéndose o se detiene. Esta es su sintaxis. La sintaxis de este bucle se compone por la palabra while para empezar el bucle y por la palabra end while para finalizarlo. Es dentro de estas dos palabras donde vamos a colocar las instrucciones que se van a repetir. Aparte de tener en cuenta la pieza fundamental de este bucle, que es la condición. Es de acuerdo a esta condición si el bucle se va a repetir o no se va a repetir. Es decir, que el programa, al ingresar por primera vez al bucle while, evalúa la condición del mismo y si la condición se cumple, entra a ejecutar las instrucciones que se encuentren dentro del while. Al terminar de ejecutar las instrucciones, vuelve y se repite, y si la condición nuevamente se cumple, vuelve y ejecuta. En el caso de que la condición no se cumpla, el bucle se dejará de repetir. Y esa sería la sintaxis y el funcionamiento básico de este bucle while. Como de costumbre, vamos a ver un ejemplo en Visual Studio en código visualbasic.net para que terminemos de comprender el funcionamiento y la sintaxis de este bucle. Así que situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio y desarrollemos el ejemplo. Bueno, ya dentro de Visual Studio y después de haber creado el proyecto de consola, antes de entrar de lleno al ejemplo principal, quiero mostrarles un pequeño ejemplo donde utilicemos este bucle while para que comprendan con un ejemplo sencillo el funcionamiento de este. Entonces, por ejemplo, voy a declarar una variable a la cual voy a llamar número y va a ser de tipo de dato integer. Y la voy a inicializar en 1. Entonces, luego de haber declarado e inicializado la variable número, voy a crearme un bucle while, el cual tendrá como condición que si número, la variable número, es diferente de 0, entonces que repita las instrucciones que voy a colocar a continuación. ¿Y cuáles van a ser las instrucciones? Primeramente, voy a mostrar un mensaje por medio de un console.writeLine que diga estamos en el bucle while. Esa sería la primera instrucción. Luego voy a colocar otro console.writeLine donde voy a colocar un mensaje informativo que diga ingrese un nuevo número para la variable. Vamos a colocar mejor en un console.write para que nos salga unido a la lectura de datos. Entonces vamos a colocar acá una flecha y vamos a vamos a colocar la variable número y le vamos a asignar la instrucción console.readLine para realizar la lectura de datos. Entonces, con esto terminamos el ejemplo. Ahora vamos a explicarlo. Entonces, vamos a suponer que ejecutamos nuestro programa y el programa, al ejecutarse, lo primero que va a encontrarse es esta línea de código, que es la declaración de la variable número y le estamos dando un valor inicial de 1. Hasta ahí
pues no hay nada nuevo. Luego el programa se encuentra con esta estructura cíclica while o esta estructura repetitiva while, entra a ejecutarla, evalúa la condición de esa estructura while. En este caso, la condición es que si número es diferente de 0, en este momento número equivale a 1 y 1 si es diferente de 0. Por lo tanto, la condición se cumple y entra a ejecutar estas líneas de código. Entonces, la primera línea que va a ejecutar sería esta. Es decir, va a mostrar este mensaje por consola que dice estamos en el bucle while. Entonces, muestra ese mensaje por consola, termina de ejecutar esa instrucción y pasa a la siguiente, que sería esta instrucción console.write, que dice ingrese un número nuevo para la variable. Entonces, luego de ejecutar esa línea, nos pide una lectura de datos y ese valor que vamos a ingresar por medio de esa lectura de datos se va a guardar en la variable número. Es decir, vamos a sobreescribir el valor que tiene la variable inicialmente. Entonces, si por ejemplo, nosotros ingresamos por teclado el número 8, por ejemplo, ese 8 se va a guardar en la variable número. Entonces, ahora número no vale 1, sino que vale 8, porque se lo estamos indicando por teclado. Entonces, luego de terminar de ejecutar todas las instrucciones que están dentro del while, el bucle vuelve y se repite. Evalúa de nuevo la condición que si número, en este caso 8, es diferente de 0, en este caso 8, si es diferente de 0, por lo tanto la condición se cumple y vuelve y repite las líneas de código que están dentro de él. Entonces muestra de nuevo esta línea de código. Estamos en el bucle while por consola. Nuevamente pide que ingresemos un nuevo número para la variable. Vamos a suponer que queremos ingresar el número 5 ahora. Entonces ese 5 se va a guardar en la variable número y ya número no vale 8, sino que vale 5. Entonces se terminan de ejecutar las instrucciones del while, vuelve y se repite y evalúa la condición. Entonces que si número, que ahora es 5, es diferente de 0, como la condición sí se cumple porque 5 si es diferente de 0, ejecuta estas instrucciones nuevamente. Muestra este mensaje por tercera vez, pide el número de nuevo por medio del console.write y vamos a suponer ahora que vamos a ingresar el número 0. Entonces ese 0 se almacena el número y ya número no vale 5, sino que vale 0. Termina de ejecutar las instrucciones del while, vuelve y se repite, evalúa nuevamente la condición que si número, que es 0, es diferente de 0. Y como la condición no se cumple, porque 0 no es diferente de 0, sino que es igual, entonces el bucle ya no se repite, no se repiten las instrucciones porque no se cumplió su condición. Entonces se deja de repetir y el programa sigue el flujo de ejecución normal, si es que tiene más líneas de código a continuación. Si ejecutamos nuestro programa, depurar, iniciar sin depurar, nos sale la ventana de la consola del sistema mostrando por primera vez el mensaje que está dentro del bucle while, que sería esta línea. Estamos en el bucle while, la muestra por primera vez. Luego de ejecutar esa línea nos muestra esta instrucción, este console.write, que nos dice ingrese un nuevo número para la variable. Entonces si por ejemplo ingresamos el número 8, presionamos enter, el bucle vuelve y se repite, muestra de nuevo las dos instrucciones que colocamos principalmente. Se nos muestra de nuevo el mensaje, estamos en el bucle while y nos pide que ingresemos un nuevo número. Entonces si ingresamos el número 0, se tiene que dejar de repetir el bucle while porque la condición no se cumplirá
y por ende no ejecutará las instrucciones. Entonces si presionamos Enter, vemos que efectivamente el programa termina y el bucle se deja de repetir. Entonces el programa se cierra y ya está. Este sería el funcionamiento básico del bucle while. Es un ejemplo sencillo para que vean cómo funciona. Veamos ahora el ejemplo principal, que tiene como anunciado crear un programa que lea un número n entero positivo de cualquier número de dígitos. Calcule la suma de sus dígitos y que imprima en pantalla el número leído y la suma de sus dígitos. Por ejemplo, si se ingresa el número 89,563, la suma de todos esos números sería 31. ¿Por qué sería 31? Porque 8 más 9 sería 17, 17 más 5 sería 22, 22 más 6 sería 28 y 28 más 3 serían 31. Entonces, eso es lo que tiene que realizar nuestro programa de acuerdo a este enunciado. Así que pongámonos manos a la obra. Entonces vamos a borrar este código, que es el que estábamos realizando en el primer ejemplo. Lo borramos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al usuario o indicarle mejor para que ingrese el número por teclado. Entonces, le colocamos un mensaje informativo que dice: ingrese el dígito. Luego de mostrar el mensaje informativo, debemos guardar la respuesta del usuario en una variable. Entonces nos declaramos una variable, en este caso la voy a llamar dígito, y va a ser de tipo de dato integer. A esa variable dígito le vamos a asignar la instrucción console.readline para hacer la lectura de datos y guardar la respuesta del usuario. Ahora nos vamos a crear una variable a la cual voy a llamar suma dígitos y va a ser de tipo de dato integer. La inicializamos en 0 y ya está. Ya les explicaré a continuación para qué vamos a utilizar esta variable. Entonces, luego de declarar esta variable, vamos a crear un bucle while, el cual tendrá como condición que si lo que contiene la variable dígito es mayor que 0, entonces que me ejecute las instrucciones que voy a colocar a continuación. La primera instrucción que voy a colocar es que si suma dígitos va a ser igual a lo que contiene la misma variable suma dígitos más dígito módulo de 10. Eso es lo que me va a guardar la variable suma dígitos, lo que contiene la misma variable suma dígitos más dígito módulo de 10. Ahora vamos a colocar dígito va a ser igual a dígito entre 10. Esas serían las dos instrucciones que va a repetir nuestro bucle while. Luego de finalizar el bucle while, es decir, cuando se deje de repetir, vamos a colocar por medio de un console.writeLine un mensaje que diga la suma de los dígitos es, y eso lo concatenamos con lo que contiene la variable suma dígitos, y así estaría terminado nuestro programa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es explicar el funcionamiento de nuestro código suponiendo que ejecutamos nuestro programa. Entonces, al ejecutar nuestro programa, lo primero que va a hacer es mostrarnos un mensaje informativo donde dice ingrese el dígito. Luego de mostrar ese mensaje informativo, el programa nos va a pedir la lectura de datos por medio del método console.readline. Es decir, nos pide que ingresemos por teclado un número. Entonces, por ejemplo, si ingresamos por teclado el número
895, lo coloqué de 3 cifras para que no se extienda tanto la explicación, y ese 895 se va a almacenar en la variable dígito, es decir que dígito en esta línea de código equivale a 895. Luego de esto nos creamos una variable acumuladora llamada suma dígitos, también de tipo de dato entero. La inicializamos en 0 porque no necesitamos en este momento que tenga almacenado un valor, porque posteriormente vamos a acumular los dígitos que ingresó el usuario por teclado. Es por eso que la necesitamos que esté en 0 al declararla. Ahora el programa entra en el bucle while por primera vez, evalúa la condición que si dígito, que en este momento equivale a 895, es mayor que 0, como la condición sí se cumple porque 895 si es mayor que 0, entra a ejecutar estas dos instrucciones que se encuentran dentro del while, donde la primera es la asignación de la variable acumuladora suma dígitos, que es igual a lo que contiene la misma variable suma dígitos, que es igual a 0 en este momento, que es el valor que le dimos inicialmente cuando declaramos la variable, y a eso le vamos a sumar el resultado de la expresión dígito módulo de 10. ¿Y a qué es igual dígito módulo de 10? Dígito, que en este momento equivale a 895, lo vamos a dividir entre 10. Entonces 895 entre 10 cabe a 89, porque 89 por 10 sería 890. Si colocamos un valor mayor a este, se pasa del dividendo y entonces la división no nos daría. Entonces 10 por 89 sería 890. Entonces ese 890 lo restamos con el dividendo y nos da como residuo el número 5. Es decir, ya obtuvimos este primer dígito por medio de dígito módulo de 10. Antes de entrar a explicar el resto, quiero aclararles que cuando utilizamos el operador del módulo, lo que hacemos es en realidad obtener el residuo de una división. Recordemos que una división se compone por el dividendo, que sería este, por el divisor, que sería este, el 10, y por el cociente, que sería este. Entonces, teniendo en cuenta las tres partes que componen una división, cuando utilizamos el operador del módulo, lo que nos devuelve es el residuo de la división. En este caso sería el número 5. Cuando utilizamos solamente el operador de la división, en este caso dígito módulo de 10, lo que hace es obtener el cociente de la división, en este caso el 89. Entonces, siguiendo lo que estábamos explicando ahorita, 0 más 5, que es el resultado de la expresión dígito módulo de 10, sería 0 más 5. Y 0 más 5 sería igual a 5. Es decir, que suma dígitos en este momento equivale a 5 y ya no a 0. Luego de esto, ejecuta la instrucción que se encuentra a continuación, que es dígito igual a dígito entre 10. Es decir, esta instrucción lo que nos permite es obtener o separar los números o los dígitos que ingresó el usuario. Es decir, este 895, como ya obtuvimos el 5, necesitamos separarlo del resto, es decir, del 89. Entonces, para obtener ese 89, lo que tenemos que hacer es dividir el 895 entre 10 y el cociente es el resultado. Entonces, en este caso el cociente, como es 89, dígito es igual ahora a 89, que es el resultado de esta expresión. Entonces, termina de ejecutar las instrucciones en esta primera vuelta, vuelve y se repite el bucle while, evalúa la condición que si dígito, que en este momento es igual a 89, es mayor que 0, como se cumple la condición, vuelve y ejecuta estas dos instrucciones.
Entonces, suma dígitos, que es la variable acumuladora, va a acumular ahora lo que tiene suma dígitos, que es 5, que es el acumulado de la vuelta anterior, más lo que contiene dígito módulo de 10. Entonces, dígito, que en esta vuelta equivale a 89, lo dividimos nuevamente entre 10. Entonces, 89 entre 10 sería igual a 8, porque ya por 9 se pasaría. Entonces, 8 por 10 sería igual a 80. Entonces, el 80 lo restamos con el valor del dividendo, que sería el 89, y eso nos daría como resultado o como residuo el número 9. Entonces, ya con esta expresión obtuvimos el número 9. Entonces, el 5, que es el valor que tiene acumulado la variable suma dígitos, le vamos a sumar ahora el número 9. Entonces, 5 más 9 sería igual a 14. Y ese es el nuevo valor de la variable suma dígitos. Vuelve y realiza lo mismo. Tenemos que separar el número 9 del 8 porque ya obtuvimos el número 9 y ya lo acumulamos. Entonces, por medio de esta instrucción nuevamente separamos esos dos números dividiendo lo que contiene dígitos, que en este caso es 89, entre 10. Y el cociente, que es 8, es el valor que vamos a almacenar. Entonces, dígito en esta vuelta vale 8. Se terminan de ejecutar estas dos instrucciones y el bucle while vuelve y se repite. Bueno, ahora el bucle vuelve y se repite. Evalúa nuevamente la condición, que si dígito, que en este momento vale 8, es mayor que 0. Como la condición se cumple, vuelve y ejecuta estas dos instrucciones, acumulando lo que tiene suma dígitos, que en este momento es 14, más lo que tiene dígito módulo de 10. Aquí equivale dígito módulo de 10. En esta parte del programa, en realidad no sé cómo realiza el proceso internamente, pues el programa en dividir 8 entre 10. Porque si dividimos 8 entre 10, el dividendo es mayor que el divisor y no se podría dividir. Tendríamos que utilizar ya decimales, es decir, colocar el 0 y la coma, y luego colocar el 0 acá al dividendo, y así poder realizar la división. Es decir, colocamos un 0 acá, un 0 y una coma, y colocamos el 0 al 8 para que ahora sí podamos dividir. Es decir, que 80 ahora entre 10 sí podemos dividir, y eso cabe a 8, porque 8 por 10 sería igual a 80. Y 80 menos 80 daría como residuo 0, que sería el resultado de la expresión dígito módulo de 10. Pero como no puede ser 0 porque necesitamos extraer el 8, no en realidad realiza el programa esta función. Entonces la teoría que tengo es que no sé si escoge el resultado del cociente del 0,8, extrae la parte decimal, extrae el 8 y lo suma a la variable suma dígitos. Esa sería mi primera teoría. Mi segunda teoría es que al no poder dividir el 8 entre 10, lo que hace es sumar directamente el número 8 al acumulado de suma dígitos, es decir, 14 más 8 sería igual a 22. Esa sería mi segunda teoría. Luego acá divide directamente dígito entre 10. Aquí se extrae la parte entera solamente, es decir, el 0. En vez del 0.8 solamente trae el 0, que sería la parte entera. Y aquí dígito sí vale 0. Es decir, aquí sí realiza el proceso normal. Y cuando vuelve y se ejecuta el bucle while, al evaluar nuevamente la condición, que si dígito, que en este momento es 0, es mayor que 0, como la condición no se cumple, ya no vuelve y se repite el bucle y tampoco las instrucciones que están dentro de él. Es decir, ya no se repite más. Por lo tanto, sale del bucle
y ejecuta esta última línea del programa, que nos mostraría el resultado de la suma de los dígitos, es lo que contiene la variable suma de dígitos, que sería igual a 22, que es la suma de 5 más 9, que es 14, y 14 más 8, 22. Ese sería el resultado de nuestro programa. Si ejecutamos nuestro programa tal como lo tenemos ahora, nos va a arrojar un resultado inesperado, es decir, no nos va a arrojar el resultado que en realidad es. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué si el código se encuentra bien? Y yo les respondo, sí, el código está perfectamente, porque si nosotros copiamos este código y lo adaptamos a otro lenguaje de programación con su sintaxis y sus reglas, el programa va a funcionar correctamente. Por ejemplo, si adaptamos este programa a C++, el programa se ejecutará correctamente sin ningún problema. Lo que he notado en Visual Basic es que si dejamos esta instrucción dígito igual a dígito entre 10, nos va a arrojar un valor diferente a lo que arroja esta expresión. Es decir, vamos a depurarlo para que lo vean ustedes mismos. Iniciar sin depurar. Nos pide que ingresemos el dígito, ingresamos por ejemplo el 895 y nos sale que la suma de los dígitos es 15, es decir, nos está arrojando un resultado erróneo, porque 8 más 9 sería 17 y 17 más 5 sería 22. Es un resultado totalmente diferente al que nos está mostrando el programa. Entonces, este error que nos está mostrando el programa obedece a que esta expresión, cuando la dividimos y la almacenamos en una misma variable, se debe a que debemos utilizar la siguiente instrucción: mat.truncate. No sé si se pronuncia así, pero es la función que debemos utilizar para solucionar este inconveniente. Si guardamos de nuevo cambios y depuramos nuestro programa, iniciamos sin depurar, perdón, ingresamos nuevamente el 895 y efectivamente ahora sí nos muestra que la suma de los dígitos es 22, es decir, ahora nos está mostrando el resultado correcto. Les comento que para dar con esta solución, que se ve sencilla, la verdad es que me puso a averiguar bastante, puesto que cuando empecé a desarrollar este ejemplo, antes de realizar la videoclase, me dio bastante dolor de cabeza y me dio frustración, porque no encontraba el error que me causaba el inconveniente del resultado que no era. Es decir, porque el programa me estaba arrojando un resultado que no es si mi código se encuentra perfectamente. Y lo que me puse a averiguar era que en este lenguaje visualbasic.net, en la división, cuando guardamos en una misma variable lo que contiene ella misma entre otro número, el programa realiza un proceso interno que la verdad no sé cómo y arroja un valor diferente del que debe dar. Pero esto solo ocurre cuando dividimos lo que contiene la misma variable entre otro número. Si realizamos una división normal, no ocurre eso. Entonces me puse a averiguar bastante y me encontré en la documentación de visualbasic.net la clase mat. Y estaba visualizando y observando sus métodos y me encontré con este método truncate, que lo que realiza es obtiene la parte entera de un número de punto flotante de precisión doble. Es decir, que la teoría que tengo del proceso que realiza el programa es que la división, cuando la realizas entre la misma variable con otro número, lo que devuelve es un decimal. Entonces te devuelve la parte decimal y no te está devolviendo la parte entera como tal, sino que te devuelve el número entero con sus decimales. Y lo que realiza esta función es obtenerte solamente la parte decimal, la parte entera, perdón. Te permite obtener la parte entera de el decimal que nos
arroja esta expresión. Es por eso que el resultado nos estaba dando diferente al que debería dar. Entonces les comento de nuevo que esta solución parece sencilla, pero me tocó averiguar bastante e investigar en la documentación de visualbasic.net esta clase MAT que es muy útil en este tipo de problemas. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que sigas apoyando este proyecto y estés pendiente a las próximas videoclases. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de algún tema en particular que no hemos visto aquí en la videoclase, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen bien.